Pero bueno, le damos la bienvenida a Gonzalo Vergés y a Martín Antinucci, que vienen a visitarnos nuevamente. Gonzalo, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, qué bueno esto que estaban hablando y nada nuevo, ¿no? Pero mientras el Mundial trasciende, siempre hay gente trabajando en cuestiones cuando no estamos prestando atención, ¿no? Tal cual. Es habitual y está bueno, en una etapa de enorme profundización. Se está trabajando mucho en el Congreso en cuestiones que, bueno, que hay mucha gente que está mirando para otro lado, así que es interesantísimo que haya podido conversar con Rossi y, bueno, difundir un poco para que prestemos un poco más de atención. Quedamos en poder charlarlo porque en realidad, viste, también hablábamos de eso, que hay tanto conflicto, tanto conflictividad, tanto tema, también estas cuestiones del Mundial, que es hermoso, que nos gusta, que disfrutamos, que compartimos con amigos, con familia, pero de alguna forma también va tapando un montón de otras situaciones. Y esas situaciones que son importantes también se van tapando con otras. Por lo tanto, nada, lo tiraba como un disparador que podemos tratar en otro momento, pero como ustedes lo van laburando, sí, hay mucha conflictividad. Hay mucha conflictividad. Sí. Totalmente. Hablábamos también en el capítulo anterior con Fernanda Raberta, y Fernanda hablaba en este caso de el complejo Chapalmalal, que es otro de los temas que en nuestro territorio más cercano es algo muy, pero muy álgido. También le comentamos sobre Punta Mogotes, tema que tratamos con Martín, por supuesto con vos, Gonzalo, pero bueno, mucho tema por donde quieran, muchachos, encaramos. Sí, totalmente. No, y también esto, lo que está pasando detrás del Mundial, incluso lo hablábamos en el encuentro pasado, tanto en Estados Unidos como en México, las distintas protestas que se dan alrededor de los estadios mientras los partidos están sucediendo. No, comenzamos un poco con lo nacional. Hoy en un día lluvioso, habíamos pensado hablar un poco del Servicio Meteorológico Nacional. Bien. Hablando también de todas estas regresiones que se están dando en distintos organismos de forma sistemática ya y como una política de Estado. Y bueno, primero pensando en esto, ¿no? ¿Qué es el organismo, el Servicio Meteorológico Nacional? ¿Y alguien sabe cuánto hace que viene funcionando? Contextualicemos eso. Sé que hace mucho tiempo. Es nuevo, es viejo, hace mucho. Sé que tiene mucho tiempo, pero también cuando empezó una mini discusión en las redes, personas que dicen, no, hay que defenderlo, por supuesto, y otros dicen, bueno, si yo me meto en internet, uso el celular. Exacto, claro. Y ya sé cómo va a ser el clima. Claro. ¿Vos tenés alguna data de decir viejo, nuevo? A ver, la otra vez vi la película del granizo, que está Francella, que actúa como un meteorólogo. Peliculón, quiero decir. Fue muy atacada, yo soy un gran defensor de Granizo. Sí, le dieron duro. Le dieron duro. No la vi. Para mí está bien. Para lo que es, ¿no? Digo, no intenta hacer una película. Para mí la rompió. Muy buena. Bueno. ¿La viste? No la vi, pero escuché el hate y todo eso, sé de qué se trata. No, estuvo muy buena. No sé cuánto tiempo es que existe la meteorología. En las últimas semanas fueron noticias porque creo que querían hacer un recorte, ¿no? Y claro, que muchos puestos de trabajo estaban en peligro. No sé si tirar un número para no quedar, pero más de 50 años. El triple. 150. Sí, esto es una de los tantas creaciones de Sarmiento. Sarmiento hace 153 años fue el primero que puso en funcionamiento lo que hoy conocemos, después de varias instancias, como el Servicio Meteorológico Nacional, y que obviamente lo que hace es recopilar datos para analizar el clima y generar informes que obviamente permitan prever distintas situaciones. Total. Y bueno, es absolutamente relevante en Argentina y es uno de los primeros, el primero en Sudamérica y el tercero a nivel mundial. O sea, fíjense la importancia y la historia y la trayectoria que tiene esta institución. Y sobre todo en un país tan extenso como Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional funciona con distintas estaciones en distintos lugares. Hay más de 120 estaciones en un territorio extenso, muy largo, muy ancho y muy variable en materia de clima. Fíjense que incluye desde la Antártida también, hasta Salta, Jujuy, hasta el norte. Y según los parámetros de la Organización Meteorológica Mundial y algunas auditorías que se hicieron en 2019, el servicio meteorológico debería estar funcionando con 1.200 personas para estar a un nivel básico, ni siquiera óptimo, básico de funcionamiento, para poder establecer los lineamientos en materia de el clima para la aviación, para la navegación, para la siembra, para los fenómenos meteorológicos extremos. Y estaba funcionando hasta hace unos años, voy a ser exacto con el número, con 1.100
1.148 al 2024. 1.148 personas en enero del 2024. Bien. Actualmente, como decía ahí Franco, hay una reducción enorme que está funcionando con 200 personas menos y se siguen pensando en distintas reducciones y se espera o se pretende el Estado llevar a este organismo a la mitad de trabajadores. Claro, argumentando de alguna forma. ¿Hay alguna argumentación? ¿O? El argumento es la modernización del sistema, pero se establece desde el propio servicio meteorológico que no alcanza con sistematizar las mediciones, sino que hay que elaborar informes con esas mediciones, y esos informes son los que tienen que realizarlo los científicos que trabajan en el instituto. Entonces ahí es donde está la enorme discusión. No es una cuestión meramente laboral, de despido ni de potestad del órgano de despedir a la gente, sino que esto implica un enorme riesgo para para controlar las estaciones meteorológicas y para emitir los informes necesarios para distintas cuestiones. Y además, perdón, Gonzalo, pero te sumo, todas esas personas necesitan esos entornos laborales porque también son académicos. Entonces son investigadores que tienen que producir conocimiento nuevo, tecnología nueva para que nuestro país, que es muy extenso y que tiene muchos climas distintos, tenga mejores capacidades de previsión con esto también. Digo, no es solamente para prestar un servicio, que por sí es importante, sino que además es gente que en ese entorno va investigando y van desarrollando tecnologías nuevas. Claro, es un medio de investigación y también es un medio de prevención. No solo la generación de informes es para el asado del domingo, sino que hay muchas variables que efectivamente se desarrollan y que también es una herramienta fundamental para el cumplimiento de acuerdos internacionales que tiene Argentina, como el Acuerdo de Cambio Climático, Acuerdo de Biodiversidad y demás, en los cuales uno tiene que tener parámetros necesarios para poder saber si efectivamente o no ha mejorado en relación al año anterior. Un argumento, Gonza, puede ser que la televisión ya se ve cada vez menos y la mayoría de las personas, a ver, en mi caso también me pasa que si me quiero fijar en el clima me fijo en las redes sociales o en Google. Puede llegar a ser ese un argumento. Y después, no sé si a usted también le pasó lo mismo, en estos años donde me he fijado tanto en Google o en otros portales el tema del clima, muchas veces han errado. Muchas veces el teléfono me pronosticaba lluvia y la lluvia ese día no llegaba y decís, bueno, acá le erró el teléfono. Cuando desde otro sector que por ahí defiende esta reducción de personal en el clima meteorológico, te dice, no, el celular no falla nunca. Sí, tiene fallas porque, como digo, a mí me ha pasado de decir, che, hoy va a llover y no llueve. ¿Puede llegar a ser un argumento ese? Sí, primero no es una ciencia cierta, digamos. Es un pronóstico que en un contexto donde cada vez necesitamos más datos, es la era de la gestión de los datos, acá se está reduciendo la toma y la gestión de los datos. Por ejemplo, ya hay distintas estaciones que de noche no están controlando. Es decir, que hay un dato que durante 154 años fue de forma consecutiva e ininterrumpida, que ya hace un año atrás empezó a desaparecer. Y cuando necesitamos más datos, estamos teniendo menos datos y menos gestión. Y no nos olvidemos que todas las plataformas que mencionás vos, como los teléfonos, como todas las aplicaciones, toman los datos del Servicio Meteorológico Nacional para elaborar sus propios informes. En un 80%, después los complementan y los intercambian con otros, pero principalmente... Con olas o lo que sea, algo más específico. Principalmente la fuente sigue siendo siempre el Servicio Meteorológico Nacional. Bien. Y vuelvo sobre esto en la cuestión climática, que es una cuestión netamente climática, obviamente, de sobre todo la prevención en las alertas tempranas, ¿sí? Nosotros tenemos 4 tipos de alerta en distintos colores que se aplican para distintas cuestiones, como pasó en Bahía Blanca. Recuerden la situación extrema de Bahía Blanca, que se emitieron las alertas correspondientes y eso posibilitó que, a pesar de que fue una catástrofe, no fue una catástrofe mayor, es decir, hubo personas fallecidas, hubo evacuados, hubo pérdidas materiales, pero si eso no se hubiera avisado con la antelación que se avisó, bueno, hubiera sido muchísimo peor. Está bueno el tema, está bueno el tema cómo lo traen a la mesa, poder explicar un poco, porque en realidad también en época de redes sociales, internet y demás, se desconoce mucho cuál es el valor y la importancia del servicio meteorológico. Como bien decías ahí, como ejemplo, esto de, bueno, yo a ver si me junto con mis amigos y hago un asado, y lo hago en el quincho, o si tengo un techito, o si lo puedo hacer al aire libre, o si puedo ir al parque, o puedo jugar al fútbol, o puedo darme una vuelta por la costa, pero en realidad es mucho más complejo, mucho más importante el servicio realmente que da este servicio meteorológico,
y de alguna forma esta narrativa, está bueno por eso también el contrapunto de Franco, de poder preguntar como ciudadano común, pensando en realidad a mí capaz que no me toca, y esta narrativa de decir, bueno, también, ¿qué tienen? ¿Más de 1000 empleados? Capaz que con 200 te arreglas y ya está, y eso me parece también que es lo peligroso. ¿Qué se viene en términos de despidos? ¿Se van a realizar? ¿Se va a desmantelar de alguna forma este servicio meteorológico? Hay una especie de vaciamiento que obviamente pone en riesgo y aplica una cuestión de negligencia a una situación que es totalmente previsible, valga la redundancia, porque como decías, no va solamente para el asado, sino cuando vos salís a la ruta tenés un pronóstico de niebla, cuando navegás en alta mar, cuando los aviones, es decir, básicamente se regulan con la cuestión climática. Las nevadas en el sur. Las nevadas, los fríos, las sequías, los incendios, las cosechas. El agro planifica la cosecha según la perspectiva y la previsión climática que tenga para el año. Así que es un riesgo muy grande. Hay obviamente, como siempre, una previsión de judicialización en la que incluso estamos trabajando desde la Asociación de Abogados Ambientalistas y otros sectores. Bien. Pero bueno, lo bueno, al margen de la judicialización, que siempre es la última instancia que prevemos, es esto: difundir y entender que no es simplemente reemplazable por la aplicación, y que por otro lado el monto presupuestario que requiere el organismo para funcionar no es relevante en relación a los gastos que tiene el Estado Nacional en otro tipo de cuestiones. Vi trabajadores muy acongojados en alguna nota, en alguna declaración también. Por supuesto, explicaban un poco lo que están explicando ustedes en términos de el valor y la importancia del servicio, pero también, bueno, mucha gente que se queda sin laburo. Se queda sin laburo. Hay un ninguneo de la ciencia. Esta es una realidad que se viene dando, es decir, bueno, no, reemplazamos por cualquier cosa, y hay despidos y hay desempleo, obviamente, de personas que va a ser muy difícil que se reinserten en otros lados porque tienen una especificidad tan grande en relación a lo que trabajan, que bueno, que es el único espacio también donde pueden trabajar. Bien, así que bueno. Y ojo también con el impacto a futuro, los efectos a mediano y largo plazo que pueda tener esto, porque cuando el Estado pierde capacidades estatales, o sea, lo que sabe hacer y los equipos, los cuadros técnicos que tiene para poder hacerlo, después le cuesta mucho recuperarlo. No es una cuestión de, bueno, se disuelve ahora, el efecto por ahí no lo sentís inmediatamente, pero a mediano plazo al Estado le va a costar mucho volver a recuperar el estándar que tenía ahora en este tipo de áreas. Eso es preocupante. Con Agustín Rossi hablábamos un poco de este corrimiento de límites y cómo se pone freno a este corrimiento de límites, porque también hablaba él en un momento, y hablábamos también de la responsabilidad institucional, de cómo poner freno, porque se habla de una posible reconstrucción de la Argentina porque están realmente desmantelando un montón de áreas, entre las que se incluye obviamente la ciencia y la tecnología. Pero con eso me parece que no nos podemos quedar que en un posible cambio de gobierno recién en 2027, y mientras, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué opinan? Sí, totalmente. No, lo hemos hablado. Hay cosas que se pueden recuperar y hay cosas que no. Claro. Poníamos el ejemplo de glaciares. Efectivamente, cuando mencionábamos esto, bueno, si se mina un glaciar para sacar los metales raros que existen abajo y demás, las tierras raras, no hay posibilidad de reconstruir un glaciar. Hay algunas cuestiones que uno va a poder con el tiempo volver a recuperar de forma muy difícil, porque también se está armando un entramado jurídico que protege. El RIGI es uno de esos entramados jurídicos que proyecta 20, 30, 40, 50 años, cuestiones que después no se pueden modificar. Así que es muy complejo, por eso es importante la difusión, por eso es muy importante el rol que tiene Rossi y el Congreso para poder ponerle un límite, y después en última instancia la instancia judicial de control, en la cual también está complicada la situación, porque bueno, hay un alineamiento también de una gran sector del sector judicial con el Estado nacional. Al menos él se comprometió, bueno, obviamente lo está haciendo, pero también lo charló acá, a poder, bueno, con el gemelo digital, un habeas data colectivo que presentó, y también con todo lo que tiene que ver con cuestiones vinculadas al ambiente y vinculadas a este nuevo super RIGI en favor de la inteligencia artificial y su expansión en Argentina. También vamos a ver cómo continúa eso, pero Martín quería decir algo. No, el sistema democrático republicano de nuestro país tiene instituciones para poder controlar al Ejecutivo, que hay que ponerlas en funcionamiento y hay que ejercitarlas, me parece, un poco más. Eso me parece que es lo más importante. Y después de la ciudadanía, tratar de volcarse hacia mecanismos de participación para hacer ver esa voz, esos argumentos,
y defender esos espacios de debate. Las universidades son un espacio de debate y de generación de conocimiento muy importante, y la población argentina viene demostrando que ahí hay un límite muy grande, por ejemplo, con respecto a la avanzada de financiamiento que quería hacer el gobierno. Totalmente. Che, y hablando de instituciones y espacios que tienen muchos años, vamos a hablar un poco también de lo local, ¿no? Dale, por supuesto. Vengamos acá. Seguimos con la línea de Mar del Plata hacia el sur. Veníamos hablando de Punta Mogotes en encuentros anteriores, y hoy trajimos para hablar lo que está pasando con las unidades turísticas de Chapalmalal, a 30 kilómetros de Mar del Plata. Chapalmalal ahora es una zona que se fue para arriba, está muy de moda, pero que el germen de que ahí haya comercio, trabajadores que viven y ese germen que permitió que ahora se armen barrios y otro tipo de emprendimientos comerciales que son muy interesantes para las desarrolladoras. Ese germen fue esta iniciativa de crear un complejo, es una mini ciudad en ese sentido, es parecido a Punta Mogotes, pero muchísimo más grande, y con muchísimos más servicios y prestaciones que incluyen desde funeraria hasta servicios médicos, un sinfín de servicios que van acompañando, digamos, lo central, que fue la razón de su creación, que es el turismo social. Hay que situarse para entender por qué existen estos complejos, este complejo gigante de edificios en la zona sur de Mar del Plata. En la década de 1940 y 50, hacia fines de 1940, empieza la construcción en el primer peronismo. Esto se hizo por etapas de alguna de las unidades y se termina en principios de la década de 50, ya en el segundo peronismo, junto con el complejo de embalse. Había otros parecidos que se iban a hacer, no me acuerdo si en San Juan, Santiago del Estero, Mendoza creo que había otro. Estaba en el varios proyecto, proyectos. Varios proyectos que eran con el mismo molde, porque vieron que Chapa y Embalse son muy parecidos. Yo fui de viaje egresados en séptimo grado y igual. ¿Viste? Embalse. Hasta estaba cortado el mioporo, viste que está con formas, claro. Bueno, a ese nivel. Es el mismo molde. Y veía al intendente de Embalse el otro día llorando. Pidiendo por favor. Y nada, acá no vimos al intendente llorando. No lo vi, no hemos visto hasta de hecho ahora. Lo vi sonreír, Claro. Pero a los vecinos de Chapa sí. Los vecinos de Chapa lo lamentan porque, al igual que el municipio de Embalse, viven o gran claro. parte de su En ingreso económico depende del movimiento que tuvo toda la vida Chapa. Claro, no solo del turismo social, sino de otras acciones, otro tipo de eventos que se desarrollaron siempre en la zona, como pueden ser convocatorias deportivas, competencias, pues bueno, la infraestructura está. Trajeron fotos, imágenes, estamos viendo ahí en www.vortexmdq.com.ar y Twitch, también espectaculares, fotos de gente. Ahora estamos viendo una foto de parte de este complejo hotelero gigante, histórico. Hermoso aparte. Qué lugar hermoso. Esto, para que se den una idea, se inauguró en el 54-55 totalmente, ¿no? Porque como les digo, fue por etapas. Una de las primeras cosas que se hizo fue una residencia presidencial que no se deterioró tanto, ¿viste? No, pasaban las gestiones y por ahí los edificios es verdad que se fueron viniendo abajo, pero la residencia presidencial la mantuvieron. Bárbaro, el helipuerto, todo. Entonces sí, es cierto que la zona sufrió el deterioro del tiempo porque muchas gestiones lo abandonaron, porque fueron abandonando también el modelo de turismo social. La gestión anterior del Ministerio de Turismo decidió avanzar y hacer una inversión muy grande y volvimos a hablar de turismo social y a tener a los hoteles funcionando, tanto los de Embalse como los de Chapa. Se hizo una inversión de más de 4.000 millones de pesos, con financiamiento tanto del Ministerio de Obras como financiamiento externo, lo cual también, para mí es importante porque quiere decir, no accedes al financiamiento externo con proyectos que no valen la pena o que no van a dar ningún resultado. Hay bancos que financian justamente programas de desarrollo y que por lo tanto conciben que el turismo social tiene una función de desarrollo para las sociedades, ayuda al desarrollo de las comunidades. Entonces, de ahí radica esa importancia. Este tema a mí me parece muy importante porque a todo esto venimos hablando, porque el gobierno nacional también en una serie de 3 pasos fue anunciando el vaciamiento, despidos y posterior privatización a través de una concesión. No sabemos mucho porque primero dijeron que lo iban a vender, pero no se puede vender porque es patrimonio histórico nacional. Claro. Entonces, se supone que lo que va a suceder es una concesión, es lo que ahora está circulando, pero también tengo que hacer esa advertencia de que no es que, creo que el último funcionario en hablar al respecto fue Adorni y dijo que iban a tratarse de concesiones. No sabemos si son todos los hoteles, si son algunos, porque para todo esto, esta inversión que se hizo y de
De los 9 hoteles de Chapadmalal se recuperaron 6 en excelentes condiciones, con ascensores, por ejemplo, de accesibilidad que permiten el ingreso con silla de ruedas y demás para personas con movilidad reducida. Ascensores de ultimísima generación. Que si vos ahora lo concesionás, es una transferencia de ese enorme desembolso que hizo el Estado de 4.000 millones de pesos solo para Chapadmalal. Después en Embalse hubo otro tanto, pero ahora vamos a hablar solo de Chapa. Es una transferencia hacia un privado que no sabemos nada todavía, porque bueno, de última, si hay un plan de concesiones para garantizar un proyecto de algún tipo, discutamos los detalles, pero no sabemos mucho. Entonces, un poco preocupa a la comunidad, por un lado, el vaciamiento del turismo social como estructura, como agenda, los despidos, en el caso de Chapa son más de 50 familias que trabajan históricamente ahí, muchísimas vivían desde también porque... Casi. Se dedican al mantenimiento constante, entonces formaban parte de esa comunidad. Y los vecinos su vida en torno a eso también. Sí, es una comunidad que siente a los hoteles como propio, porque además de los trabajos que tienen asignados en materia laboral, hacen muchas otras cuestiones para sostener esos hoteles también. Así es. Y es un ataque también al patrimonio urbanístico y al paisaje propio de Mar del Plata y de la zona, ¿no? De la zona sur, es un emblema de la zona Totalmente. sur. ¿En qué instancia estamos hoy? En este momento el gobierno, por un lado, eliminó, esto ya fue hace tiempo, una de las primeras cosas que hizo fue, a través de un decreto, modificó la Ley Nacional de Turismo y eliminó todo lo que tuviera que ver con turismo social. Por lo tanto, el Estado deja de estar obligado a garantizar ese derecho para toda la población. Ese fue el primer paso. En segundo lugar, empezaron a despedir muchísimas personas del Ministerio de Turismo que se dedicaban a la gestión del turismo social, y en tercer lugar terminaron desafectando la propia infraestructura, la desafectaron bajo una figura que se llama de innecesariedad, o sea, declararon que no eran necesarias para la población y las transfirieron en su dominio al AVE. El AVE es la administración de bienes del Estado y lo que hace es el encargado de comprar, vender, más vender. Disponer que se hace. Claro. Vender. Tiene, ojo, tiene una función muy importante porque al AVE, por ejemplo, van... AVE es como... Sí. Es con B larga, pero podría ser con B corta. Es terrible. Igual quiero decir que es una institución vuela. importante porque, yo qué sé, hay terrenos que eran de las Fuerzas Armadas que ya no se usan más, perdieron y se venden, y entonces entra plata. Ordena un poco. Claro. Bien gestionado, es una buena herramienta. Si se va a usar para vender todo lo que sea estatal sin ningún tipo de contemplación por la función que cumplen, es un poco más peligroso. Totalmente. Hablamos con Inés Albergucci, que es la ex subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del ex Ministerio de Turismo de la Nación. Tengo que poner en todos los porque nada de esto existe. No existe más. Claro. Ella estaba a cargo de la estrategia de recuperación del turismo social en la gestión anterior, la gestión de Matías Lamens en el Ministerio de Turismo y Deportes. Claro. Le preguntamos un poco su opinión acerca de lo que está pasando y acerca de este vaciamiento que propuso el gobierno. Y también le pregunté particularmente por el estado de los hoteles, porque a mí sigo martillando mucho sobre esta idea de que están destruidos y que no sirven para nada, que no los usa nadie. A ver si la podemos escuchar. A ver. Teníamos un punto de partida muy malo, ¿no? La gestión macrista también había cerrado hoteles, obviamente había abandonado todo tipo de inversión que era necesaria, y bueno, habían priorizado justamente quizá mejorar la Villa Presidencial y otros espacios, incluso mismo en Chapadmalal, pero no los hoteles destinados a turismo social. Entonces nuestro punto de partida, ahí cuando asumimos en diciembre la gestión de Lamens, fue muy pocos hoteles en funcionamiento, te diría 1 o 2 por cada unidad turística, y después de un proceso de trabajo bastante importante y una inversión obviamente sostenida, no solo por parte del Ministerio de Turismo y Deportes, sino también de Obras Públicas, incluso con financiamiento internacional, logramos la reapertura de 8 hoteles, de 24 bungalows, bueno, más de 4.300 plazas que estaban destinadas a turismo social, otros 4 hoteles que estaban en obra, en proceso de obra. Bueno, se instalaron plazas inclusivas y deportivas, se adquirió maquinaria, mobiliario, ropa de trabajo, etcétera. Se configuró un nuevo sistema de asignación de plazas de turismo social, mucho más transparente, más ágil. Se prolongaron los meses, digamos, de estadía. Se trabajó con el PAMI, con ANSES, con diferentes programas de gobiernos provinciales, por ejemplo, Mar para Todas o Copreti. Bueno, la verdad que efectivamente el turismo social incluso atravesando la pandemia, tuvo su recuperación, su auge, y ese es el
el proceso que este gobierno detiene, ¿no? Por eso no es real decir que estaban abandonados o partir del diagnóstico de un abandono, porque el proceso era más bien todo lo contrario, de una reversión, ¿sí? de ese proceso de abandono que venía de la gestión anterior y de recuperación de los hoteles y de los programas de turismo social. Estigmatización y datos erróneos también para tomar decisiones o para justificar decisiones. Yo lo que digo siempre es que hay una ceguera ideológica muy grande, porque además de que personalmente cada quien podrá decidir y coincidir o no con algunas posturas del gobierno, me preocupa la ceguera ideológica, porque por ejemplo, hasta definir qué va a pasar con estos complejos hoteleros, el Estado podía seguir brindando y garantizando el acceso porque los hoteles estaban listos. Exacto. El sistema para aplicar, que era online, muy fácil para toda la población y fue bastante exitoso mientras se estuvo implementando. Sí, y el personal. Eso funcionaba todo. Lo único que tenían que hacer era darle continuidad. Y de última, si después querés tomar otra decisión, pero ahora hace 2 años que están cerrados, con falta de mantenimiento, y es un verdadero problema porque ahí sí se deteriora lo que se avanzó y lo que se construyó. Como una casa tuya, se le casa cerrada. Exactamente. Totalmente. Es así. ¿Cómo está respondiendo la sociedad civil? Porque esto obviamente, como les decíamos, produjo un gran eco entre los trabajadores del Estado y los vecinos. Hay también 2 colegios que están, con las cooperadoras de los colegios de la zona están participando activamente de las asambleas. El día de ayer, ATE realizó una caravana desde Chapadmalal, creo que fue ayer. Sí, ayer jueves. No, hoy es jueves, ayer miércoles. Sí. Realizaron una caravana que terminó en la municipalidad como una muestra de una manifestación y preocupación por los puestos de trabajo, pero también por el propio complejo y el turismo social. Y el día sábado, a partir de las 12, va a haber un festival organizado por ATE, por las asambleas de barriales de los vecinos que viven en las cercanías de Chapadmalal, y no tanto, porque esto preocupa a mucha gente. Toda la zona del sur, asambleas territoriales del sur. Ajá, las cooperadoras de los colegios también. Bueno, toda la comunidad organizada va a estar ahí participando de este festival para concientizar, así que está bueno que nos acerquemos. Seguramente vamos a estar por ahí dando vueltas y apoyando, hablando con los vecinos. En ese sentido tenemos también, hablamos con Florencia Marco Ruiz, ella es delegada de la UTE Chapadmalal, y esto nos decía. A ver. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Florencia Marco Ruiz, soy delegada de ATE de la Unidad Turística Chapadmalal. Hoy les vengo a contar la situación crítica que venimos atravesando. El gobierno nacional avanzó con los despidos de los 58 trabajadores que quedábamos en el complejo. Queremos hoy alertar a toda la comunidad. Chapadmalal es monumento histórico nacional y es el corazón del turismo social. Dejar este predio sin su personal operativo no solo destruye las familias, el mantenimiento de toda la infraestructura. Tremendo. Y lo que esto conlleva a las graves consecuencias sanitarias, ambientales y de seguridad en toda la zona. Acá hay un intento explícito de abandono para abrirle las puertas a la privatización. Entonces hoy venimos a defender Chapadmalal, que es del pueblo. Chapadmalal es turismo social, y desde ATE y todos los trabajadores estamos en defensa de no a la privatización, no a la venta y defender Chapadmalal. A ver, por lo que tengo entendido también, justo hablando de turismo, por ahí no tiene mucha relación con el tema de los hoteles. El previaje también se eliminó, ¿no? En estos años de gestión de Milei. Sí. Encima, en la administración de Alberto Fernández, en mi gusto fue la mejor política pública que tuvo, como el mayor acierto. Y el previaje servía y la verdad que dio mucho resultado en los años de 2019 al 2023. Sí, la verdad que sí. Previaje fue medio la estrella de la gestión de Alberto, particularmente del Ministerio de Turismo. Tuvo un éxito importantísimo para reactivar el turismo después de la pandemia. Imagínense que el turismo fue el sector más golpeado a nivel mundial. Tal cual. En Argentina hizo estragos también la pandemia. Eso acompañado de otras medidas que hubo también. Se acompañaron económicamente a los que son proveedores de servicios turísticos. Es una estrategia más para incentivar y para proteger la oferta, y para incentivar la demanda aparece Previaje. Las primeras 2 ediciones fueron un poco para paliar la pandemia, pero después había una idea más focalizada de Previaje, y había una idea muy interesante de continuar Previaje como una estrategia para desestacionalizar destinos y para incentivar destinos que están cerca de algunos que conocemos mucho, pero que por ahí nadie va, ¿viste? Yo que sé, vos vas a Bariloche, pero si nadie te dice de Bolsón, por decirte un ejemplo, por ahí no vas. Entonces la idea era pensar
ya más quirúrgicamente, más tácticamente, el previaje como una herramienta. Pero bueno, eso también se discontinuó. Y entonces ves como este balance que había, porque el previaje obviamente está más orientado a un segmento de clases medias, ¿no? de nuestro país, y el turismo social. Hoy veía unos afiches de la Fundación Eva Perón sobre la UT Chapadmalal que decían el turismo económico. ¿Viste? Esas palabras, esas cosas también fueron cambiando. Pero me parece que no está tan mal, está bastante bien. Era un turismo accesible porque la gente pagaba. Esto, mira, que hay gente que piensa que era gratuito. No, la gente pagaba, pero obviamente era una cuota muchísimo menor para que puedan acceder a conocer el mar y a los servicios hoteleros, que para la familia, para un chico que está creciendo en un hogar empobrecido, es importantísimo tener esa experiencia de contacto en un hotel, con otras personas, hacerse amigos, conocer el mar. Totalmente. Así que bueno. El fin social del turismo, obviamente. Total. Bueno, sigamos con el tema, está súper interesante y también yo no sé si va a unificar, pero de alguna forma desde distintos ámbitos se va poniendo el tema y se va reclamando más en términos territoriales cercanos. Por ejemplo, bueno, Fernanda Raberta, que presentaba un proyecto, también Maxi Abad por el lado del radicalismo, pensando en algo vinculado a la universidad. Como una ciudad universitaria propuso. Una cuestión así, pero digamos, más allá de los matices, entiendo que hay, o está empezando a ver, una unificación de defendamos Chapa y que sea parte de nuestro esquema más cercano. ¿Está bien eso? Sí. Sí, totalmente. Hay otras opciones, hay distintas opciones circulando y lo que hay también es una oposición a este criterio de, bueno, sostener la desatención de patrimonio urbanístico para argumentar acciones que después terminan en manos de privados. Eso lo vemos en lo micro, en lo que tiene que ver con el patrimonio arquitectónico marplatense, donde vemos que se demuelen chalet que decían, no, están sin mantenimiento, se vienen abajo, se están viniendo abajo. Bueno, eso es una estrategia urbanística inmobiliaria, principalmente de los grandes conglomerados inmobiliarios, que se aplica también en este caso, es decir, bueno, lo dejamos caer 2 o 3 años, decimos que está despedazado, que es difícil mantenerlo, y pasa más tarde o más temprano a manos de privados, y después obviamente es imposible la recuperación. Bien. Jueves que viene tenemos capítulo 299 previo al 300, que va a ser el martes. ¿Qué vamos a tener? O adelanten un poquitito, o lo que quiera, o pensemos para tener un programa bien potente para el jueves que viene, porque bueno, Cláusula Ambiental se está convirtiendo muy pero muy bien en un momento de agenda, de reflexión, pero también de data, porque la data es importante, si no es como que estamos hablando muy al aire, y están trayendo, bueno, Gonza por supuesto, ahora con Martín, que te acompañe en alguno de los envíos, pero con mucha data precisa y de, bueno, toda esta complejidad de conflictos que atañen a lo local, a lo nacional y por supuesto a lo más mundial. Así es. La semana que viene vamos a seguir con la conflictiva de los barrios del sur. Hay mucho para hablar. Hoy la urgencia nos traía Chapadmalal, pero hay otras cuestiones. Hay conflictiva en el Faro, hay conflictiva en las otras unidades turísticas fiscales como en La Redonda, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer durante la semana es, un término que utilizan los más jóvenes, es abrir cajita en Instagram y a ver qué temática le interesa a la gente para que podamos conversar sobre algo en específico. Sí, espectacular. En algún momento tenemos que traer algo del norte porque nos van a pasar. Está la canchita de los bomberos, hay varias cosas en el norte ahí para. Saludos a los amigos de La Perla para estar hablando. Bueno, pero bueno, seguimos con el sur y después vamos para el norte, que hay conflictos que hay, pero qué bueno que haya personas que no solamente lo mencionan, lo nombran, sino que se ocupan desde la cuestión de poder colaborar, ayudar y también judicializar lo que haya que hacer. Que el divorcio entre la sociedad civil, la política y los gobiernos no sea tan grande, sí. Ahora tenemos a Romina Gaetani, que ahora en julio viene con esta obra de teatro Divorcio, se llama por supuesto, está ella, está Ernestina Pais, está Fabián Vena y está Juan Palomino, escrita la obra por Muscari, realmente un obrón que viene aquí a Radio City. Escuchamos un poquito de música, volvemos y la tenemos a Romina ya por Zoom en este capítulo 297 de Radio Encendida. Quédate ahí.